Mi nombre es Víctor Daniel Flores Coapasa y ahora voy a responder las preguntas teóricas del examen de mecánica de suelos. La primera pregunta dice: ¿por qué es importante el estudio de la mecánica de suelos? ¿Cómo aplicamos estos conocimientos para la selección de este material, así como todos los conocimientos técnicos en los diversos proyectos de la ingeniería civil? El estudio de la mecánica de suelos es una actividad muy importante a realizar previamente antes de la construcción de una obra, pues va a permitir conocer el tipo de suelo al que nos enfrentamos para la construcción de una edificación y si es necesario poder traer más material diferente para poder tener un suelo más trabajable o qué tipo de excavaciones vamos a hacer, las cimentaciones más profundas de repente para encontrar el suelo firme. Asimismo, conocer los materiales va a poder hacer que el ingeniero pueda elegir correctamente los agregados que va a usar en la construcción. Entonces, el tipo de agregado, si es buena o mala calidad, si está bien graduado o no, si es que va a resistir la edificación por el tema de la calidad que ellos tienen, ¿no? Entonces es importante porque este estudio va a permitir que en un futuro, si se une, sobre todo en edificaciones de gran envergadura, pues no se hagan inversiones en vano, pues el costo de hacer las reparaciones va a ser mucho mayor a poder, sin hacer, no haber hecho el estudio de mecánica de suelos previamente. Entonces es importante tener en consideración este estudio y obviamente que la persona que lo haga sea un profesional ya capacitado, que tenga trascendencia, ¿no? Y que sea responsable para que pueda garantizar que este estudio nos sirva para, para una obra. La segunda pregunta dice: ¿cuál es la diferencia entre un ITS y un MS y cuándo estamos en la obligación de realizar cada uno de ellos? ¿Y qué más nos indica la RNE en su norma E050 sobre la mecánica de suelos a considerar como ingenieros civiles? Entonces, el ITS y el MS se diferencian en la rigurosidad, ¿no? El MS es un poquito más riguroso, pues es un conjunto de estudios que se realizan, un análisis del laboratorio, análisis de campo, en gabinete también se hace la validación de los datos. Entonces, y esto para evaluar el comportamiento del suelo ante alguna edificación, solicitaciones de fuerzas, ¿no? Entonces es importante que este estudio sea realizado, ¿no? En cambio, el ITS no es tan riguroso, ¿no? Pues no tiene tanta rigurosidad como el MS, pero hay casos en que el MS sí o sí es necesario. Por ejemplo, cuando son edificaciones de gran envergadura, entonces se necesita que por ejemplo, los hospitales, con gran afluencia de personas, ¿no? Hospitales, universidades, iglesias, ¿no? Donde va mucha gente, ¿no? También en excavaciones profundas de más de 1,50 m también se necesita que sea un estudio. Cuando son edificaciones que puedan poner en riesgo el colapso por un tema de peligrosidad, ¿no? Grifos, ¿no? Reactores nucleares. También para cercos perimétricos mayores de 2 metros, cuando hay edificaciones cerca a los taludes. En cuanto a las dimensiones, ¿no? Cuando es una edificación más de 500 metros cuadrados o más de 3 pisos, también tiene que ser así o sí realizarse este MS. Asimismo, en el reglamento nos indica todos los parámetros a considerar, ¿no? Nos da los conceptos teóricos, definiciones básicas previas, los estudios que se van a realizar, los detalles, cómo se realiza el procedimiento de cada estudio, la clasificación de los suelos, las obligaciones del profesional, qué documentos debe pedir un profesional para poder trabajar, su obligación, cómo él debe interpretar la norma, así como la aplicación. También hay cuadros para clasificar los tipos de edificaciones, de acuerdo, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, para poder realizar el número mínimo de calicatas, ¿no? Depende también del el tamaño de la obra. Mínimo son 3 que se recomienda. Y asimismo varios parámetros que son importantes para poder tener en consideración y poder hacer un buen estudio. Esto sería todo, gracias. Este es el primer problema del examen de mecánica de suelos, en donde pide determinar las características mecánicas de un saco de arena. Nos da un volumen 420, un peso húmedo y un peso seco. Asimismo, la densidad absoluta relativa. Nos pide determinar el porcentaje de humedad de la muestra, la relación de vacíos, la porosidad, el grado de saturación, el peso volumétrico húmedo y el peso volumétrico seco. Aquí anotamos los datos para la solución. Empezamos a reemplazar. Para hallar primeramente el porcentaje de humedad, vamos a restar la diferencia de pesos, que se divide entre peso seco, y tenemos ya ahí el porcentaje de humedad, 9.4%. Después, para obtener el volumen de la parte seca, vamos a dividir el peso seco sobre
la densidad que nos ha dado, ¿no? 2.63, tenemos 234.6 centímetros cúbicos. Para obtener el volumen de vacío vamos a hacer la resta en todo caso del volumen total de la muestra menos el volumen de parte seca. De resta tenemos ya el volumen de vacío 785.6. Con este volumen de vacío podemos encontrar la relación de vacíos al dividir este volumen de vacíos sobre el, el volumen de parte sólida, ¿verdad? 0.69. Asimismo, la porosidad sería dividiendo el volumen de vacíos entre el volumen total por 100. Tenemos 44.19. La saturación sería dividiendo, ¿no?, el volumen del agua, de la parte líquida, sobre el volumen de vacíos por 100. Para hallar este volumen, también la resta de los pesos, obtenemos el volumen de agua. Todo el volumen de vacíos que hemos mezclado por 100. Vamos a dar 64.66%. Y finalmente, para los pesos, peso volumétrico húmedo, peso volumétrico seco, vamos a hacer la división entre el peso de la muestra total sobre el volumen total. Hoy tenemos peso volumétrico húmedo. Y para el peso volumétrico seco vamos a dividir este calculado sobre 1 más el porcentaje de humedad. Entonces, reemplazamos los datos y tenemos el otro. Finalmente acá hemos puesto las respuestas de las incógnitas por letras. Muy bien. En el segundo problema nos pide la clasificación de suelos, con 3 suelos que nos dan. Entonces primero vamos a proceder a la clasificación Ashton. Tenemos el suelo 1 con todos sus detalles, todos los detalles de masa, los porcentajes de las mallas, las mallas y los porcentajes que pasan por cada uno. Entonces para el primer caso tenemos que ver primero la malla 200. Como pasa 45%, entonces en la tabla vamos a apreciar cómo es más del 35%, toda la parte antes que es menor se descarta por ese tema, la malla 200. Y pasamos al lado derecho, más de 35. En este lado, como ya no vemos que los tamaños de las mallas no tienen valores que podamos usar, vamos a usar el límite líquido. El límite líquido que es 56. Vemos acá, el límite líquido máximo 40 y máximo 40, entonces se descarta por ese límite líquido tanto el suelo A4 como el A6. Solo nos queda sería el A5 y el A7. ¿Y cómo elegimos este? Con el índice de plasticidad, que es 38. El índice de plasticidad me dice acá máximo 10, mínimo 11. Por lo tanto, se elige este suelo A7. Ahora, para diferenciar entre el A7, 5 o el A7, 6, vamos acá a la parte inferior de la tabla, donde nos dice que si es el límite plástico menor que 30, es así como en este caso, límite plástico del 18. Entonces es A7. Para el índice de grupo vamos a usar estos datos: la malla 200, límite líquido y índice de plasticidad. Pasamos en la fórmula y tenemos que el índice de grupo es 11.2, redondeando a 11. Entonces el suelo 1 es A75, entre paréntesis 11, que corresponde a un suelo arcilloso. Y está la descripción del mismo. El suelo 2, también tenemos los mismos los datos de mallas con sus porcentajes que pasan, y el índice de plasticidad pues la diferencia. Tenemos aquí primeramente por la malla 200, como es 30, por lo tanto se descarta la parte derecha de la tabla, solamente la parte izquierda. Y en este caso también, como los datos de las mallas son muy grandes, exceden a los que nos da, como consideramos el límite líquido, que es 35. Entonces, como vemos acá, límite líquido, acá no considera, acá, perdón, lo olvidé, como el valor es 30 de la malla 200, también se descartan estos dos, porque aquí dice máximo 15, máximo 5, máximo 10. Entonces descartamos el A1 y el A2, el A3, perdón, la 1 y la 3. Entonces nos quedamos con el A2. Para ver el A2 vamos a ver el límite líquido, 35. Como es, aunque es máximo 40, se descarta este lado. Perdón. Como es límite 35, máximo 40, descartamos los que son 41, mínimo 41. Sería el A25 y el A27. Y como el índice de plasticidad es 25,
Acá nos dice que la multiplicidad es máximo 10, mínimo 11, pues descartamos por este dato, descartamos el A25, nos quedamos con el A26. En este caso, eso sería nuestra justificación para el índice grupo. En este caso, solamente nos quedamos con la parte derecha de la fórmula y reemplazamos los datos aquí. Tenemos que el índice grupo es 3. Viendo el suelo 3, de igual forma, vemos la malla 200, que dice 45. Por lo tanto, se descarga todo al lado izquierdo, pues vamos al lado derecho. Procedemos con el límite líquido, que es 48, límite líquido, máximo 40, descartamos, tanto el A4 como el A7. Quedamos con el A5 o el A7. Y como el índice de plasticidad es 28, vamos aquí, porque es máximo 10, mínimo 11, nos quedamos con el A7. Ahora, para diferenciar, nuevamente vamos a la parte inferior de la tabla, y vemos el límite plástico. Como es 20, es menor que 30, que también este suelo es A75. A75. Y para el índice de grupo también reemplazamos los datos de las mallas y los límites. En la fórmula tenemos que sería solo 3, A75, paréntesis 9. Vamos a la respectiva descripción. Para la clasificación de suelos por el método SUBS, tenemos que tener un dato importante en cuenta, que como el porcentaje que pasa por la malla 10 son mayores del 50%, y nosotros sabemos que las mallas, mientras menor es el número, mayor es la abertura, por lo tanto podemos deducir que el porcentaje que pasa por la malla número 4 es mucho más, ¿no? También es mayor del 50%. Eso vamos a considerar para poder clasificar. Pero tenemos los datos nuevamente del suelo 1. En este caso usamos esta tablita. Como vemos, la malla 245 pasa 45, o sea que queda retenida más del 55% sería, ¿cierto? Entonces es un suelo grueso. En este caso, como ya dijimos, que pasa más del 50% de la malla 4, esto sería una arena. Como el porcentaje de finos es 45, sería aquí en esta parte más del 12%. Y el índice de plasticidad es mayor a 7, 38, tenemos que la relación SC, arena arcillosa. Para ver si es de alta o baja plasticidad, vamos a ir a nuestra carta de plasticidad. Ubicamos tanto el límite líquido como el índice de plasticidad, que está a la derecha de la línea P, por lo tanto este es de suelo 1 sería SC, arena arcillosa con alta plasticidad. En el suelo 2, de igual forma, con todos los datos vemos que nos corresponde también al suelo grueso, arenas, y con una plasticidad mayor que 7, también es SC, arena arcillosa. Pero en este caso, al usar la tabla de plasticidad, vemos que al hacer la descripción, la unión de los puntos del límite líquido y índice de plasticidad está a la izquierda de la línea B. Por lo tanto, en este caso sería solo 2, SC, arena arcillosa con baja plasticidad. Finalmente, el tercer suelo, ahí están los datos, también es un suelo grueso, porque más del 50% pasa, es retenido en la malla 4, también es, como dijimos, más, pasa la malla 4, es arena, y hay más del 1%, que es mayor a 200, el índice de plasticidad también es mayor, 28, mayor que 7, también sería SC, arena arcillosa. Y según la carta, también se ubica en la parte izquierda, por lo tanto corresponde también el suelo 3, SC, arena arcillosa con baja plasticidad. Esto sería todo con la parte práctica. Muchas gracias.